Vamos a proceder con la conferencia principal de esta mañana, la importancia de la vinculación entre el sector productivo y la academia. Será impartida por el señor Francisco Antonio Pacheco Hernández, del cual me voy a permitir leer una breve reseña de su currículum. Es abogado, filósofo y político costarricense, licenciado en Filosofía y Derecho por la Universidad de Costa Rica. También obtuvo un doctorado en Filosofía por la Universidad de Estrasburgo. Fue ministro de Educación Pública bajo la primera administración Arias Sánchez, primer rector de la Universidad Estatal a Distancia, diputado y jefe de fracción en el periodo 94-98 y diputado y presidente de la Asamblea Legislativa en el periodo 2006-2010, también presidente del Partido Liberación Nacional. Bienvenido, don Francisco Antonio, a la Universidad Técnica. Don Marcel, saludo muy especial para usted y en usted para esta querida universidad, que por el solo hecho de estar situada donde está, la siento muy cercana. Muchas gracias por sus palabras, muy inspiradoras, y por reconocer mi participación en la creación de esta universidad, que espero que de veras haya contribuido a convertirla en realidad. Un gran tema el que se me propone. Como me ocurre siempre, preparé unas notas y ahora me siento inclinado a abandonarlas, pero voy a hacer lo posible por acercarme un poco a ellas. Y como ocurre también, y casi se los doy como consejo a los estudiantes aquí presentes, lo que ponemos de último cuando escribimos casi siempre debería ir de primero. Es un consejo metodológico que los invito a poner en práctica cuando tengan que hacer una presentación o un trabajo. ¿Y qué es esto que consideré casi para el final? Bueno, en alguna parte puse: no le tengan miedo a las empresas, y ojalá las empresas no le tengan miedo a las universidades. Porque si repasamos lo que ha venido ocurriendo durante muchos años en Costa Rica, es una muy buena dosis de desconfianza recíproca. Y eso, me parece a mí, repercute en el futuro del país, en su desarrollo, y repercute también en el desarrollo y las posibilidades de realización personales de quienes estudian. Ahora venía oyendo una estación de radio donde había un programa con personas muy doctas y señalaban todos los defectos que tiene el país juntos y nos decían todo lo que anda mal. Y como escribió alguna vez un escritor cómico español, yo sentí ganas de decir: paren el mundo para bajarme. Y a veces se forma en uno la tendencia, el deseo a salir corriendo. Y yo les digo a ustedes que tienen en manos buena parte del destino nacional: no salgan corriendo. Fórmense, estudien, y los que ya hayan estudiado, reflexionen, formen con cuidado a la gente, porque el reto que tiene Costa Rica es superior a lo que podíamos imaginar hace algún tiempo. Para comenzar, además de los problemas que no hemos resuelto a lo largo de muchos años, en el plano educativo hay muchos.
aparecen nuevos problemas que ya no son solo nuestros, sino que son de la civilización completa. No voy a hacer un diagnóstico total al respecto, aunque podríamos consumir largas horas en analizar estos temas. Yo sí siento un estancamiento en materia educativa, y no me refiero tanto a las universidades, sino a la total del sistema que, como muy bien señaló don Marcelo, la Constitución y la realidad exigen que esté integrado. Casi veo los mismos problemas de hace 2 o 3 décadas. Hemos progresado en algunos campos, sin duda, pero seguimos pensando en los mismos términos que pensábamos hace bastante tiempo, y además hemos abandonado algunos objetivos que son y siguen siendo fundamentales. Ahora, yo además traigo más problemas. No vine a solucionar la realidad y los retos que tiene, sino que vengo a agregar más dificultades. Y es que la sociedad misma está evolucionando de una manera que nos plantea obligaciones, nos plantea la necesidad de imaginar, nos plantea la necesidad de estudiar, de aprender, de reflexionar, de crear. En un artículo que publiqué no hace mucho en La Nación, y que tuvo la pequeña ventaja de que me parece que suscitó otros artículos sobre el tema, me referí a la evolución que está teniendo la vida humana. Y lo titulé, o hice referencia en el título, a los robots. Y es que nos encontramos en un mundo totalmente distinto. De pronto, el hombre, la mujer, el ser humano está desapareciendo de una gran cantidad de actividades que antes estaban exclusivamente en sus manos. Y todos decimos que ya el futuro llegó, que cosas tan sorprendentes están ocurriendo, que la ciencia ficción comienza a hacerse realidad, pero creo que institucionalmente no nos estamos haciendo cargo de la gran transformación que se está viviendo. Y o nos quedamos al margen y pasamos a un nivel de vida inferior, no solo económicamente, sino desde el punto de vista de nuestra realización a la altura de los tiempos, o optamos por unirnos a quienes van más adelante. Toda la prensa internacional más seria, The Economist, Le Monde, El País, la prensa anglosajona, hablan de los cambios que está sufriendo los métodos de producción y de organización de la vida humana. La televisión también nos muestra cosas que hace poco nos parecían totalmente sorprendentes y que comenzamos a ver como naturales. Los más variados aspectos de nuestra existencia comienzan a ver y a sentir esa transformación. Nuestras habilidades para plantear y resolver problemas se van ampliando ciertamente, pero también nuestras nuevas dificultades surgen, y la especie misma, por primera vez en mucho tiempo, está sufriendo una transformación. La irrupción de los robots me parece a mí que es determinante. Las máquinas y los programas inteligentes, con exclusión progresiva de los seres humanos, comienzan por sí mismas a resolver problemas. La llegada de la inteligencia artificial es
determinante en toda esta situación que estamos viviendo. Y mientras tanto, como dije al principio, nosotros seguimos enfrentando los problemas básicos de la educación. Y en Costa Rica seguimos preocupándonos porque la promoción no llegó a tal nivel, porque hay deserción, porque un porcentaje altísimo de personas no llegan a concluir siquiera el bachillerato. Es decir, no solo vamos atrasados con relación a la tarea acumulada, sino que el presente nos está planteando retos enormes que van muy ligados a los aspectos tecnológicos del desarrollo de la vida y que ustedes tienen que enfrentar. Ustedes son los primeros en esta batalla que tiene que dar Costa Rica por ponerse a la altura de los tiempos. ¿Por qué digo que seguimos atrás? Pero no solo lo digo con relación a educación. Aquí estamos discutiendo apasionadamente si Uber debe existir o no debe existir, cuando el verdadero problema no es Uber, el problema es la desaparición de los choferes, todos. ¿Qué vamos a hacer con el parque de transportes del país? En este momento, la verdadera preocupación es que muy pronto van a ser desplazados todos los autos que funcionan con energías tradicionales derivadas del petróleo, de los combustibles. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? ¿A dónde vamos a tirar esos autos? ¿Cómo vamos a hacer para sustituirlos? ¿Cómo vamos a enfrentar una sociedad en la cual no va a haber choferes, sino que los autos se van a dirigir solos por las calles y donde posiblemente su propiedad va a ser común en el sentido de que yo tomo el que esté más cerca y me olvido de que sea mío o que no lo sea? ¿Qué se está haciendo en el país? Discutimos si una empresa se va a ganar mucho dinero o no se va a ganar dinero, si se ve perjudicada una empresa porque resulta que no está importando carros eléctricos, o si se ve beneficiada otra que piensa importarlos. Deberíamos olvidarnos de todo eso y ustedes hacerse cargo del cambio tecnológico, donde se van a abastecer de electricidad todos esos autos que necesitamos para movernos en el territorio nacional en los próximos años. Y aquí viene la historia del huevo o la gallina. Como no hay donde alimentar los autos eléctricos, entonces no podemos importarlos. Y al revés, no los importamos porque no hay donde alimentarlos, no estamos en un círculo vicioso. La transformación de la vida está en curso. La irrupción de las redes, que muchos de ustedes comienzan a vivir natural y espontáneamente, suponen nuevas formas de creación y de participación en la construcción del saber y en la construcción de la tecnología. Y yo creo que una institución como esta, precisamente para poder fortalecer las empresas, las muchas empresas que debe haber en el país, es indispensable que tomen no solo conciencia de esto, sino que desarrollen estrategias educativas que funcionen por medio de redes. Y aprovecho, ya que dije muchas empresas, si ustedes ven la estructura productiva de países desarrolladísimos como Alemania, se darán cuenta que el porcentaje más alto del Producto Interno Bruto proviene de pequeñísimas empresas. Contrariamente a lo que creemos,
porque siempre nos fijamos en la Volkswagen y nos fijamos, qué sé yo, en Siemens, en las grandes empresas multinacionales. Si vemos con lupa el desarrollo interno de esos países, por ejemplo Alemania, nos damos cuenta de que son muchas las empresas, incluso de orden familiar, pequeñas, con alto desarrollo tecnológico, que tienen sobre sus espaldas la producción nacional y las exportaciones. Debemos prepararnos para apoyar las pequeñas empresas, pero no para verlas como pequeñas empresas que van a producir eternamente souvenirs, que van a producir queques. No desprecio nada de eso, los queques me encantan, que van a seguir haciendo casi manualidades, sino en verdaderas empresas con alto componente tecnológico. Y ustedes tienen que prepararse y preparar para eso. No son cosas de juguete las empresas pequeñas. Y además tienen una repercusión desde el punto de vista social, porque es la mejor forma de garantizar una verdadera distribución de la riqueza en un país. Las fábricas, por otra parte, y este es parte de los problemas adicionales, están quedando sin seres humanos. Todos los días veo un programa de televisión diferente que viene a corroborarlo. Hace 2 noches vi un programa sobre Lego y ponían la gran fábrica de Legos por dentro. Y lo primero que llama la atención es que el ser humano entraba en la última etapa de producción. Todo está en manos de robots. Y si ustedes van a ver una fábrica de automóviles, hoy en día se van a encontrar con que los seres humanos que aparecen en esa fábrica son poquísimos. ¿Y qué decir de los drones que vigilan en este momento en montones de países la producción agrícola y que miden la sequía y que miden dónde hay que regar y que miden dónde están creciendo las plantas y dónde no? Y óiganme, en Singapur, dentro de 2 años, creo que va a haber unas olimpiadas, la vigilancia va a estar a cargo de motocicletas voladoras. Y no crean que me estoy burlando de ustedes. Ya está funcionando en este momento. Es decir, la tecnología comienza a apropiarse de la realidad como nunca antes lo había hecho. Y yo espero que estos retos los asumamos y los asumamos con una participación central de esta universidad. Y todo eso le interesa a las empresas y todo eso le interesa también a la tecnología vista como un conjunto de disciplinas que tienden a tener resultados prácticos y que se cultivan en las universidades. Lo que tenemos que desarrollar para ayudarle a las empresas y para ayudarnos nosotros mismos es una ambición sin límites y comenzar a darle la espalda a muchas cosas tradicionales de las cuales nos costará desprendernos, porque siempre cuesta desprenderse de lo que se ha hecho hasta ahora, para asumir unos retos complicadísimos que además tienen que colocarnos, nos van a colocar, nos están colocando en una dimensión planetaria y no en nuestro pequeño territorio. ¿Qué decir en este momento de las impresoras en 3 dimensiones? Que muy pronto van a sustituir una gran cantidad de actividades mecánicas que realizan los seres humanos. Y la Internet de las cosas,
que en este momento ya en muchas partes vigila el inventario de las empresas a larga distancia y sabe lo que hay y lo que no hay adentro, pero también sabe lo que hay y no hay en las refrigeradoras de las casas, y que prende y apaga las luces y que economiza energía, que diseña con ayuda de la inteligencia artificial se diseñan los edificios mismos, y no solo se diseñan, sino que su construcción en gran parte tiene componentes de inteligencia artificial. Yo no sé que muchas de estas cosas ustedes las saben de sobra, pero a veces no las pensamos en conjunto y dramáticamente. Y conviene pensarlas porque hay una primera consecuencia, una terrible consecuencia, y es que la desocupación aumentará inexorablemente. Y comienzo por algo que voy a decir dentro de un rato, pero no me aguanto la gana de decirlo. Aquí estamos, y hay razón, preocupadísimos por las pensiones. Pues en algunos países desarrollados en este momento se está pensando cómo financiar esa desocupación enorme que está provocando la introducción de nuevas tecnologías. Y están pensando en financiar a las personas desocupadas, en crearles un salario por no hacer nada, para que sobrevivan. Este problema es dramático, entre otras razones, porque no solo afecta a la gente que realiza trabajos de más bajo nivel. Aquí tradicionalmente y en este momento, cuando se plantea el problema de la desocupación, ustedes se van a encontrar con que las personas más informadas dentro del contexto actual y dentro de nuestro desarrollo dicen: miren, la desocupación está sobre todo, aunque no podemos negar que existen otros niveles, entre la gente que menos salarios recibe. Y entonces, ¿cuál es el problema para la desocupación? ¿Qué es lo que posiblemente van a decir los programas de gobierno más inteligentes? Espero que haya por lo menos uno inteligente. ¿Qué es lo que van a decir? Van a decir: tenemos que hacer más inversión en obra pública para ocupar a la gente de bajo nivel y disminuir la desocupación. Y posiblemente a corto plazo eso sea una buena estrategia. Y entonces en los índices va a decir que Costa Rica en materia de desocupación mejoró en tantos puntos. Ahora vivimos en un ranking permanente comparándonos con el resto del mundo. Todos los días hay una noticia que nos coloca más arriba o más abajo. No sé qué significan en realidad, pero así es. Y además, pues el gobierno que llegue podrá decir que cumplió su promesa en materia de desocupación bajando. Pero los desplazamientos ahora van a ser mucho mayores. Y óiganlo bien, y tal vez le caiga mal a algunos y algunas. Va a haber desocupación incluso en niveles mucho más altos de preparación. Contadores públicos y privados, mejor complementar la formación con otros aspectos del conocimiento, porque todo eso ya se puede hacer automáticamente. Diagnóstico para quienes estudian medicina, tal vez por ahí va a ir la solución al problema de la caja, pero entonces ustedes van a ver cómo hay una cantidad enorme de grupos de interés que se van a oponer a las transformaciones que vienen, porque los diagnósticos también se van a hacer cada día con un mayor componente tecnológico, lo cual hará que una buena parte de los médicos, qué pena me da decirlo, sobren.
Así podríamos seguir pensando en profesiones donde no van a poder seguir funcionando como han venido haciéndolo hasta ahora. Y mientras tanto, seguimos hablando de la formación de nuestra gente como si nada estuviera pasando. Ahora, yo no quisiera que mis palabras fueran desesperanzadoras simplemente, sino que fueran una alerta sobre cómo podemos ayudarle a la gente, cómo podemos ayudarle a nuestros graduados y a la vez cómo ayudarle al desarrollo del país. Y esto supone un cambio de estrategias. Si ustedes ven la historia de las instituciones universitarias, se van a dar cuenta de lo siguiente. Las carreras a comienzos del siglo XX eran muy pocas. ¿Cuál fue el proceso que siguió? La diversificación. Cada vez más especializaciones más específicas, cada vez más específicas. ¿Y qué es lo que tiene que ocurrir ahora? En mi opinión, el proceso inverso. Está bien la especialización, pero tiene que haber un núcleo central en la formación universitaria con componentes que tengan que ver con el desarrollo mental, que tengan que ver con la inserción en las disciplinas de punta desde el punto de vista informático, que tengan que ver con facultades cerebrales desarrolladas para que esas personas tengan la capacidad de readaptarse constantemente. Hace varias décadas, cuando era ministro de Educación, yo comenzaba el famoso discurso, los que estamos en funciones públicas, o estábamos los que siguen estando, tenemos ciertos discursos que repetimos anualmente, porque la imaginación es más escasa que las ocasiones en que hay que hablar. Comenzaba el discurso de inauguración de las clases todos los años diciendo: estos niños que llegan hoy aquí a primer grado en la escuela van a realizar trabajos y profesiones que aún no se han inventado. Y la gente seguro, no sé si entendería o me vería como una persona que estaba haciendo cosas muy raras, la mayoría, y en efecto, hoy existe una enorme cantidad de profesiones que no existían, ya no digo hace 30 años, hace 10, hace 5. Y las oportunidades se abren ¿dónde? Donde no existían oportunidades antes. Pero ¿cómo podemos hacer que un estudiante pueda aprovechar esas oportunidades? Pues bien, desde una base general profunda. Y óiganme, detrás de toda la revolución tecnológica que estamos viviendo, detrás de la irrupción de la inteligencia artificial y detrás de la creación de computadoras cada vez más complejas, hay dos cosas: física y matemáticas. Física y matemáticas. Y si no hubiera un gran desarrollo en la física y en las matemáticas, nada de eso se hubiera desarrollado. Yo recuerdo cuando era ministro de Educación, el embajador de Japón, que era un hombre brillante, hablaba un español perfecto, me acompañó, o yo lo acompañé a él, porque él era el que iba a hacer la donación a un colegio técnico profesional en Cartago, al famoso Cobao. Y me dijo: ¿quiere desarrollar este país? Por supuesto, le dije. Matemáticas, matemáticas y matemáticas. Y resulta que nos encontramos con que la gente le tiene miedo a las matemáticas. Qué pereza, ¿verdad? Ay, tan difíciles.
debo reconocer que el ministro Garnier hizo un gran esfuerzo por redefinir de manera total, con apoyo universitario de primera línea, todo el currículo de matemáticas. No sé la implementación de eso, porque en mi opinión debe haber tenido un apoyo enorme en las redes para que los profesores pudieran solucionar y encontrar respuestas a sus problemas. Pero de eso ya yo no sé, porque poquitos días después de que terminó la administración en que estaba Garnier, ya no formé parte más del Consejo Superior de Educación. Y nos encontramos entonces con que hay que buscar esas posibilidades dentro del sistema educativo de primaria, de secundaria y universitario para que podamos tener personas flexibles, capaces de mantenerse al día y poder migrar fácilmente de una profesión a la otra. A esto añado la duración de la vida, porque la verdad, aun cuando las personas de cierta edad nos van desechando rápidamente, porque consideran que no tenemos capacidad intelectual para ejercer ciertas profesiones, o casi ninguna. A pesar de eso, se va a imponer el hecho de que la vida dura cada vez más. Y como dura cada vez más, la edad de trabajo tiene que desplazarse hacia adelante. La vida profesional tiene que durar más de lo que duraba antes. No solo porque la vida se está prolongando, sino porque la calidad de la vida de las personas ha ido mejorando. No me ven que bien, ¿no? Eso es una lafulada. Así que tengan ustedes por seguro que la formación demasiado específica muy pronto va a ser inútil. Ahora, a nadie le escapa la preocupación de que cómo es eso, porque si ustedes salen a buscar en este momento un trabajo, la especificidad se convierte en una ventaja. Y aquí viene una de las cosas que aconsejaría yo, una de las cosas más importantes. Hay que resolver dos problemas. Uno es el de la formación general y otro es el de la formación muy específica. Y el de la formación muy específica deberíamos resolverlo con programas constantes de actualización y reconversión. Y esa es una de las grandes tareas que tienen que emprender las universidades, y esta específicamente. Yo pienso que deben dedicarse muchos recursos a esa conversión y actualización de manera constante. Con una buena formación básica, poder reciclarse, poder actualizarse, poder refrescarse constantemente es algo fundamental. Y es la única manera, yo creo, de restablecer este equilibrio. Las personas deben, o inevitablemente, van a enfrentar problemas totalmente distintos de los que se enfrentaban antes. Y ustedes me dirán, eso ha ocurrido siempre, sí, pero eso ha ocurrido está ocurriendo con una velocidad con la que no se daba antes. Por supuesto que había innovación, por supuesto que había cambios en los paradigmas, en la visión del mundo, pero iba ocurriendo lentamente. Ahora los cambios nos desbordan, van más rápido que nuestra capacidad mental ordinaria. Y aquí nos encontramos con una primera clave para enfrentar el futuro. La educación debe brindar una formación general que capacite a la gente para enfrentar lo inesperado. Y ahí está la clave. Enfrentarse a lo inesperado. Porque lo previsible de alguna manera es presente ya.
En cambio, lo inesperado representa un futuro desconocido, verdaderamente desconocido. Y además, para lograr enfrentarse a lo inesperado, conviene desarrollar la curiosidad. Yo creo que el verdadero tecnólogo, en el sentido amplio de la palabra, tiene que tener como uno de sus componentes intelectuales y más importantes el ser personas curiosas. Hay otra cosa que me parece que es fundamental, y es comprender la complejidad de la realidad. Y esto a mí me duele mucho, el que no se comprenda esa complejidad, ya no solo desde el punto de vista de la educación y del desarrollo tecnológico, sino desde el punto de vista de la sociedad y de su funcionamiento. Hay una simplificación constante de la realidad por parte de quienes la analizan como periodistas o como comentaristas o en el debate político. Y eso es algo de lo más peligroso que puede enfrentar un país. Y la gente dice y cree que muchos de los problemas que vive el país no se han solucionado o por desidia o por pereza o porque los políticos llegaron a beneficiarse en lugar de pensar en el pueblo. Yo les digo a ustedes con toda sinceridad, después de una larga experiencia en materia política y en la vida social en general del país, la inmensa mayoría de los políticos son bien intencionados. Y la inmensa mayoría de los políticos sufren por no solucionar los problemas. Y viven en una angustia total. De vez en cuando vemos ahí alguno muy importante que decimos, bueno, este señor es cínico, no parece importarle nada. Algo le importará también. Y ustedes deben tener eso presente. Véanlo cuando resuelven un problema tecnológico, matemático, de cualquier tipo. Siempre hay variables que se escapan. Y siempre hay aspectos, a veces externos al problema, que impiden resolverlo. Y si el país no se hace cargo de la complejidad de la realidad y de las dificultades que existen para resolver los problemas, va a quedar o va a ser víctima de los demagogos y de los populistas, que simplemente se paran frente a un micrófono y dicen que tienen la fórmula para arreglarlo todo. Grave situación. Y ustedes están capacitados para entenderlo si comparan problemas tecnológicos en que el número de variables está definido de previo, con los problemas sociales donde el número de variables es prácticamente infinito. Pero no quisiera salirme demasiado del tema. Yo creo que si abandonamos posiciones ingenuas, podemos hacerle mucho bien al país. Es imprescindible, como ya lo dije en algún momento antes, desarrollar la capacidad de pensar y de pensar en red y de crear redes. Y estas redes van a trascender el ámbito inmediato. Antes hablábamos mucho de la fuga de cerebros y la considerábamos uno de los problemas más graves que afrontaba el país. Decíamos, se prepara un buen médico y se fue a trabajar a Chicago. Se prepara un buen ingeniero y resulta que se fue a trabajar a Boston. Un gran músico, un chelista, está en Berlín. Y cuando pongo estos ejemplos, no crean que son fantasiosos, son reales. Yo creo que ahora las redes y la planetarización de la vida, unida a un sentimiento de amor al país y de patriotismo, pueden mantener una vinculación activa de los científicos, de los ingenieros, de los tecnólogos, de los músicos, de los artistas,
constante, una comunicación que se convierta en una fuente de oportunidades. Y a veces lo que antes veíamos como una tragedia, que un costarricense se hubiera ido a trabajar a la NASA en lugar de quedarse en el país desarrollándolo, ahora lo podemos ver como una ventaja, porque se convierte en un puente de avanzada. Y en esto vuelvo al asunto de las empresas. Durante mucho tiempo Costa Rica fue en alguna medida, primero mucho, luego menos, víctima de las transnacionales que venían a imponer aquí ciertas formas de organización del trabajo, de salarios, incluso de formas de vida en torno a su desarrollo. Pero hoy en día hay costarricenses que están yendo a invertir al extranjero. Hoy día hay empresas costarricenses que se trasladan ya no solo a Centroamérica, sino a los Estados Unidos. Y posiblemente, por lo menos sé de un par de ideas ya en curso, a Europa. Es decir, nosotros abandonamos la posición pasiva, receptiva, y estamos adoptando una posición activa, de la cual a ustedes les tocará participar. Y por eso ustedes van a compartir realmente, y tienen que tratar de hacerlo de igual a igual, no con la gente aquí de la tribu, sino con la gente del mundo. Y ahí tienen que prepararse para darle un auxilio importante a las empresas, o para crear empresas donde eso sea tenido en cuenta. Una universidad seria y rigurosa logrará que las capacidades creadoras, la eficiencia y las conductas repercutan en la calidad de la producción nacional y también en la capacidad empresarial de la gente. En la formación, y para lograr estos objetivos, también es importante centrarse en lo esencial. Las universidades tienen muchas tentaciones, y está bien. Creo firmemente en la conveniencia de los cursos de extensión, de la capacitación de la población para ciertos objetivos. Pero el esfuerzo fundamental debe centrarse en lo esencial. Y lo mismo vale para la educación general del país. Puede haber un ministro que se incline, como digo yo, por abandonar los platos principales y concentrarse en los postres y en las ensaladas. Pero nada justifica el centrarse muchísimo en lo que es fundamental. Y en ese sentido, creo que ya tengo que ir acortando, antes de que comiencen los bostezos. Tenemos que distinguir muy bien, tenemos que aceptar también que hay una formación que debe centrarse en lo teórico, que debe unir lo teórico a lo privado, lo teórico a lo práctico. En este sentido, no habrá una verdadera evolución del aporte de Costa Rica en materia tecnológica si no profundizamos estos aspectos. Ahora, aquí viene lo fundamental. Todo esto que he dicho tiene un objetivo social importantísimo, y es evitar una gran ruptura social. Si Costa Rica no logra enfrentar los problemas laborales que vienen gracias a la preparación adecuada de la gente, si Costa Rica no logra darle impulso a las empresas, a la industria, a la creatividad del costarricense, esa ruptura social será cada día más profunda. Es decir, no solo la política resuelve esas rupturas sociales, se resuelven también desde la academia, y se resuelven
ligando en la medida de lo posible esas concepciones teóricas que hoy he defendido con las necesidades prácticas e inmediatas de las empresas, ojalá de muchas pequeñas empresas, y que pueden aumentar la producción nacional en calidad, que es lo más importante. Y yo espero que ustedes muy pronto se conviertan en artífices de esa evolución que ya se ha iniciado, pero que tiene que profundizarse, de hacer que Costa Rica se convierta verdaderamente en un país desarrollado. Yo creo que las empresas privadas y las universidades públicas, y sobre todo la gente de unas y otras, deben comunicarse, unirse para que estos objetivos sean posibles y que Costa Rica, como me gusta decir siempre, tenga un futuro digno de lo mejor de su pasado. Muchas gracias.